Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Dios los bendiga. Disfrutemos el amor de Dios a través de un nuevo día de vida que nos da. Y busquemos siempre su presencia porque los días son malos y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Así que vamos a estudiar en esta mañana la palabra de Dios para estar siempre actualizados de lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a empezar ahora dando una introducción a un grupo de lecciones que se titulan Los dones del Espíritu. Van a ser como 12 lecciones, así que aquí lo que vamos a hacer es enseñarles básicamente qué son los dones, pero no uno por uno. Después, en los siguientes domingos, vamos a estudiar uno por uno. Ahorita es solo una introducción. Amén. ¿Qué son los dones? Estelita, ¿de qué dice Primera de Pedro 4:10? Muy bien, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien, aquí hay 3 verbos. ¿Cuáles son? Aquí dice, ministrelo, Uno, ¿verdad? El otro dice, recibido ministrelo, y algo que ministrelo recibió. y algo que recibió, y administradores. Y que lo administre. De la multiforme gracia de Dios. Muy bien. ¿Qué palabra te llama la atención aquí a ti de esas, Estelita? Me llama la atención 2 cosas. Dice ministrarlo y multiforme. Ministrarlo quiere decir compartirlo. Compartirlo. Usarlo. Y habla de la multiforme gracia de Dios. Eso nos abre ya un campo muy amplio. No nos habla de que solo a través de los dones Dios nos va a hablar a nosotros. No. Hay operaciones, por ahí nos vamos a encontrar con la otra palabrita, ministerios. Ministerios. De tal manera que Dios no tiene ningún límite para hablarnos a nosotros. Pero como los dones pues son bastante usuales o son esenciales para el desarrollo de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y ahora yo no estoy hablando de esta iglesia en particular, sino de todas las iglesias cristianas que hay alrededor del mundo. Porque todas las iglesias cristianas que hay alrededor del mundo constituyen el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces no pensemos solo en nosotros, sino pensemos en la del vecino, en la que está más allá, en la grandota, en la chiquita, en todos, porque todos tienen alguna manifestación de la presencia de Dios. Amén. La Biblia nos enseña que el diablo siempre ha tenido el deseo de engañar. Él es el por naturaleza el engañador. Recordemos que allá en Génesis se nos dice que Dios le dijo a la mujer, no comerás de ese fruto porque el día que comas vas a morir. Llegó Satanás y ¿qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo Tela? Que no iban a morir. Que no iban a morir, ¿verdad? Era un engaño, porque sí iban a morir. Y Eva le creyó al engañador. Y el engañador logró su propósito. El propósito fue destruir la compañía de Dios para convertir a ellos como servidores de Satanás. De tal manera que lo que dijo Satanás va, no tengas pena que no vas a morir, y desde entonces nos estamos muriendo. Peor ahora que nos estamos muriendo, poco a poco, por millones. Por montones. Por millones alrededor del mundo. Así es. ¿Sí? Y el engañador dijo, no van a morir, sin vergüenza. Mentiroso es. También intentó hacérselo a Jesucristo. A Jesucristo se dice Lucas 4:9,
que llegó y le dijo a Satanás, y ahora ya más sofisticado, porque Jesús ya era una persona ya de más alta categoría que Adán y Eva. Y les dice, con que te ha dicho el Señor que no dice, si eres hijo de Dios, tírate aquí, porque escrito está. Que la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero el Señor Jesús se rió de él, ¿verdad? En lugar de hacerle caso, se rió de él. Y entonces tuvo que salir con la cola entre las piernas. Pero Satanás no ha dejado de tratar de engañar a la humanidad. Porque vino Jesucristo y dio su vida. Y Satanás ha inventado miles de cosas, ¿verdad? Miles de cosas. Y como supo que Dios había dado dones a las iglesias de Cristo para que la conversión de la gente fuera más fácil, pues entonces ha utilizado los dones durante mucho tiempo como un medio de división de todas las iglesias, ¿no? Sí, para división. Así que por eso es que tenemos nosotros que estudiar algo para que no nos agarre Satanás así nomás. Exactamente, porque aquí dice que él desea realmente ir retorciendo, ¿verdad?, el uso de los dones en las iglesias, ¿verdad?, en las personas. Sí, lo primero que les dice es que los dones son para que ellos se vuelvan grandiosos, importantes. Los dones no son para que ellos se vuelvan importantes, ¿verdad? Sí. Sino que son capacidades que Dios da para que sirvan, para que alienten a los de poco ánimo, para que evangelicen dirigiendo a la iglesia, para que amen, porque el amor es de Dios. Amén. Pero ahí estamos en un continuo engañamiento. Con un continuo engaño, ¿verdad?, del enemigo. Sí. Constantemente engañando a la humanidad. Sí. Los dones del Espíritu son administrados y dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Y la buena noticia es que tenemos multitud de dones. Por eso dice multiforme. No solo los que están escritos ahí, sino que Dios no tiene ninguna limitación en hablar con los seres humanos. Amén. Pero algunos de nuestros hermanos creen que solo los de Corintios 12, 29, 30 hay. Pero no es cierto, ya vamos a ver que hay muchos dones más. Leamos, Estelita, 1 Corintios 12, 29, 30. Vamos a leer un pedazo del 12, 1 Corintios 12. Si tienen ahí sus Biblias, hermanos, acompáñenos. Y en uno de los párrafos dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Sí? Y fíjate que también le dice al que ya tiene el don, que ellos que son dones más grandes y que ellos tienen un don chiquitío, ¿eh? Y Pablo les tiene que poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. Que dice 1 Corintios 12, 21. 12, 21 dice de esta manera, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, todo el cuerpo necesita de las otras partes del cuerpo. Ese es la gran engaño de Satanás. Vos ya no necesitas nada porque ya tenés el don de no sé qué y entonces tú eres espiritual y los otros no tienen dones. Sí tienen porque hay dones que no se mienten porque son chiquitillos. Son pequeños. Pero son esenciales. Porque dice, la mano no le puede decir al ojo, no servís para nada, quítate de aquí. Ni la cabeza le puede decir a los pies, yo con vos y sin vos camino. Por eso Pablo pone sabiamente ese ejemplo, ¿verdad? Así es. Y los dones, no solo los dones, sino que vamos a ver otras cosas, se consideran esenciales para el progreso espiritual de la iglesia de todas
de todas las edades, de todos los tiempos. Ahora estamos en este tiempo y los dones son los mismos dones que Pablo les habló a los corintios, a los romanos, a los tesalonicenses, Todos, ¿verdad? a todos, ¿verdad? Ujú. Pero son vitales para las iglesias. Para el crecimiento de la iglesia Para el y crecimiento la de la iglesia. edificación del cuerpo de Cristo. Así que no peleemos con los que tienen dones tampoco, ¿verdad? Sino que recibámoslos con cariño, siempre que el don que este hombre trae es para edificación de la iglesia. No No para ir a meter cizaña, ¿va? Cizaña, sí. Vamos a leer qué es lo que la Biblia dice en relación al Espíritu Santo. Es importante darnos cuenta que el Señor Jesucristo ofreció que cuando Él se fuera no nos dejaría solos, sino que nos enviaría la promesa del Padre. Es una promesa del Padre, no es del Hijo. No, porque el Espíritu Santo sí es del Hijo, pero a través del Padre. El Padre es el que lo hace. Y leamos los 14, Juan 14, 15 y 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es lo que dice Juan 14. Sí, Jesucristo no solo rogó al Padre, pero el Padre ya lo había propuesto, ya lo había prometido. Ya lo había prometido. Sí, porque Él es el... Sin la promesa del Padre, no podía venir. El Espíritu Santo no podía haber venido. Y Jesucristo, yo voy a rogarle al Padre que os envíe al Espíritu Santo para que no estén solos, porque el Señor sabe que su iglesia necesita de ayuda para sobrevivir. Así es. Sí. Y de una vez nos dice aquí que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque no le ve, ni le conoce, ni siquiera lo hay de mencionar, ¿verdad? Pero ustedes lo conocéis porque mora con vosotros, vive con nosotros y está dentro de nosotros. Qué alegría, hermanos. Amén. Que un ser celestial esté con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Hasta cuando Él venga otra vez. Hasta el fin del mundo. Así es. ¿Qué dice Jesús en Lucas 24, 49? Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nuevamente, ¿verdad? La promesa. Ahí ya no es una promesa, hacer, ¿verdad? Ahí ya se está fijando el momento y la hora en la que van a recibir el poder del Espíritu Santo. De tal manera que Jesús está cumpliendo la promesa y el deseo del Padre de enviar poder desde lo alto para que puedan ser ellos los investidos con los dones, investidos de poder, para que la iglesia sea fuerte, porque sabe él que la iglesia va a ser perseguida, porque sabe él que la iglesia va a ser, algunos la van a abandonar, pero necesitan personas que le den brío a la iglesia, que le den entusiasmo a la iglesia. Pero fíjese usted, es todo para la iglesia, no es para que se envanezca ninguno. Para que si yo tengo el poder, ¿verdad? O un don, digo, yo no soy como eso. Te agradezco que yo no soy como esos. Como el fariseo. Sí. ¿Y qué le dice Pablo a las... Primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿Qué le dice Cada Pablo? uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Y el Espíritu Santo quiere glorificar al Padre. Sí, por eso Y Jesucristo quiere glorificar al Padre a través de lo que hacen lo que ha recibido. el Espíritu Santo. Ujú. Pero hay otro don que son importantes. Ujú. Porque ahí en 1 Corintios nos habla de operaciones y de ministerios. Ujú. Pero todos esos también vienen de Dios y son Todo viene de Dios, grandes sí. cosas. Ujú. El don de la justificación. Porque don quiere decir regalo, ¿va? Es un regalo. El regalo de la justificación es otro gran paquete que Sí. nosotros recibimos. Ujú. ¿Te recuerdas qué es justificación? Pues que el Señor vino realmente a hacernos justos delante de Dios, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros podía realmente ser justificado por sí mismo, ¿verdad? Por cuanto ya traíamos de por sí desde Génesis realmente digámoslo así ahora, el gen del pecado, ¿verdad? Entonces podemos ser en ese sentido, pues únicamente justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí, justificados es que todo nos es perdonado en nuestra vida antigua y nos hemos visto como Como justos, aunque no no lo somos seamos, justos, ¿verdad? aunque no somos justos, ¿verdad? Pero otro de los grandes paquetes que Dios nos ha mandado, dice, es el don de la misericordia de Dios. Ujú. Misericordia es que nos tuvo, pues Él se sintió triste, mal, y buscó la manera de rescatarnos. Y por eso dice el don de la misericordia, que es en el 11:29, ¿qué dice? El 11:29 de Primera de Corintios. Ahí lo tienes en el último párrafo. No lo tengo, En el 11:29. último párrafo de la página 3. El don de la misericordia de Dios. Dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Sí, ¿verdad? Recordemos que Dios nos comparó a nosotros como a la vid. Uh-huh. La vid era Israel, pero Él puede injertar a cualquiera en la vid. Otra vez. Son los escogidos de Dios. Amén. Por eso dice ahí, la misericordia de Dios está en que consiste en que Él puede injertar. Yo como soy del campo, yo sé que es injertar. Sí. Abrir un pedacito ahí de la cáscara y meter ahí el otro. El otro, el que va a dar el fruto nuevo. Sí. Pero un tercer fruto, no fruto, sino que un tercer don, que no está entre los dones del Espíritu todavía, sino que son los dones del Padre, es el don de la vida eterna. Uh-huh. ¿Qué dice? Ese dice, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilla, Estelita. Sí. Porque nos amplía completamente la visión, ¿va? Sí, porque todos teníamos. Ya no estamos discutiendo que si saco demonios o que si saco león. Hay tanto. Sí. El don de Dios, el don del Padre, de la vida promesa eterna. del Padre. Tantas cosas hermosas que el Señor nos ofrece. Amén. Pero ¿para qué les va a servir los dones? ¿Para qué le va a servir los dones a fulano que resultó con un don? Dice Romanos 12:6-8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía nos da la capacidad de comunicar sus mensajes, entonces úsese conforme a la medida de la fe. Sí. ¿Verdad? Que los dones son para que las personas que los tienen, para que los usen. Si no los usan, tendrán que entregar malas cuentas cuando estén allá con el Señor, ¿verdad? Como aquel que enterró su don, su dinero. Su dinero y no hizo nada. Y no hizo nada. Uh-huh. Entonces los que tienen dones los deben usar, no para disturbios, no para sentirse grandes, sino para servicio de toda la iglesia. La iglesia los necesita.
Los necesita. Lo necesitamos. El ministerio del Espíritu Santo vamos a leer ahora. Ya leímos los ministerios hacia la ligera de los dones, ¿verdad? de los dones, sí. Ujú, Bueno, vamos a estudiar los ministerios ahora del Espíritu Santo. ujú. Sí. Si los dones, Sí. dice aquí, provienen de Dios, deben ser usados para su servicio de edificación de la iglesia, Fíjate bien ahí. ¿verdad? El servicio que le va a hacer el que tiene don Ujú, a Dios ujú. es la edificación de su iglesia. Ajá. No concibo yo a uno que tiene don Quiere bien que venga a cuidado. meter cizaña, Ujú, sino más bien uno que venga a darle vida más a la iglesia, pues. sí. En lugar de estar presumiendo que se sienta parte y en la parte más pequeña, porque si se siente grande, esa es la tentación de Satanás, ¿verdad? Sí, porque aunque haya diversidad de dones y todo, ¿verdad? Porque como han sido, es un regalo de Dios y también de ministerios, ¿verdad? De trabajo. Pero todos tienen el mismo propósito, que es edificar la iglesia, y todos provienen de parte de Dios también, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que tenemos, no solo los que tienen dones, sino los que todos. no tenemos también, ¿verdad? Ujú. Edificar la iglesia de Cristo. Muy bien. Algunas veces los hermanos consideran a estas personas que hacen algo en la iglesia como más espirituales. Pues está bueno que sean más espirituales, pero no que digan, te doy gracias, Señor, que no soy como ese, va. Como el Señor repartió los dones y como decimos, todos tienen más de algún don. Sí. Lo que pasa es que a veces hay unos que son más así como que más sobresalientes que otros, ¿verdad? Y entonces a veces esos son los que más la gente los ve así como dones más grandes, pero como leímos ahí en la palabra del Señor, aquí en Primera de Corintios, ¿verdad? No, nadie le puede decir al otro el ojo, a la pierna, no te necesito, ¿verdad? Sí, hay que bajarle los ojos un poco a los que tienen dones para que los dedique para la gloria de Dios, no para la gloria de ellos, ¿verdad? Ujú. Sí. Hay tantas funciones en un cuerpo, todas independientes de todas y Cuando todo funciona de acuerdo. sana cuando todo funciona de acuerdo para el bien de la iglesia. Así es. Cuando Son todos sanas. trabajamos para el bien de la iglesia va a ser una iglesia triunfante. Una iglesia que Ahora, prospera. a veces los que tienen dones, ellos creen que lo merecieron. Pero lo que dice que es algo que se les dio y dice que se les dio una capacidad un poco más grande. Es decir, se les dio un poco de más poder en servir. Ujú. Si yo tengo el don de la enseñanza, yo voy a ser un buen maestro. Ujú. Un buen maestro. Y con mis enseñanzas, mucha gente va a crecer y se va a salvar. O si yo tengo el don si se me dio la capacidad de exhortar. Ujú. Porque los problemas de los dones es que aquellos no creen que se les dio la capacidad de. Sí. Sí. Se les dio la capacidad, porque el que tiene el mérito, si se les dio la capacidad de, es Dios, Sí, porque no ellos. Él se los da a cada Él se los persona, da conforme para que Él ellos lo quiere, usen. para que ellos lo usen. Para que ellos lo usen. Pero también va a pedirle cuentas a la persona, ¿verdad? Ya va a ver cuenta de sus Ajá, dones, pues. de lo que ha dado. Si la de exhortar, si tengo yo el don de exhortar, pues con qué facilidad voy a ir a hablar con el que está caído, ¿verdad? Ujú. O si la de repartir, dice con liberalidad. Y si me da el don de presidir, pues hacerlo con sidura. Ujú. O si el de hacer misericordia, hacerlo con alegría, porque algunos tienen misericordia, pero Están se ponen enojados. tristes porque dieron algo. Muy Ajá. bien. ¿Qué dice 1 Corintios 12, 28, 31? Bueno, ahí da una descripción, ¿verdad? Que Sí. dice, a unos puso Dios como apóstoles, también puso como profetas, tercero como maestros, cuarto a los que hacen milagros, después los que sanan, o sea,
también los que el don de ayudar, los que administran y los que tienen el don de lenguas, ¿verdad? Ahí Sí. están todos los dones que habla de 1 Corintios, o sea, ahí hay un listado. Hay otro listado también ahí en Efesios que Hay vamos otro a leer. listado, que Otro vamos, listado. ajá, Entonces, cuando yo puedo hacer un milagro, pues yo no lo hice. no, Lo hizo el Espíritu Santo a través de mí. claro, solo ¿Por qué eso. se me van a subir los humos a mí? Pero como así es el ser humano, ¿verdad? No, los hombres, Satanás. Satanás metiéndoles eso en la cabeza. Sí. Porque Satanás siempre ha tratado de corromper lo que Dios hace. Lo bueno que Dios hace. Sí. Ujú. Los Sí, que ayudan dicen que deben ayudar, si tienen el don de ayudar realmente. Con ayudar, alegría. pero con alegría. Ujú. Si tienen los que administran con Con solicitud. con eficiencia. Ujú. Los que tienen don de lenguas, pues deben ir a hablar a la calle. Porque Dios dice, allí dice la Biblia, que ellos son para testigos en la calle. Ujú. Y afuera, dentro de la iglesia, los profetas son los que trabajan. Ujú. Así que Dios les ha concedido los dones, pues, pero para que ellos trabajen, Propósito. no para que se queden ahí solo creídotes. Efesios 4:11 es el otro y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí agrega a dos más, ¿verdad? Porque hablamos en Corintios que habla de profetas y que habla también de maestros. Pero Y de aquí, evangelistas, aquí nos ¿verdad? habla en Efesios de evangelistas y de pastores y apóstoles, Yo no ¿verdad? sé por qué a los evangelistas no se les reconoce el don El de ser trabajo tan evangelista. especial que hacen, ¿verdad? Es que le ponen mucho énfasis a A otros los otros dones. versículos. Ujú, ujú. Pero los evangelistas están clasificados, pues, como tienen dones. ¿Y cómo no va a decir que tienen dones? Se agarran en una multitud de 1000 gentes, 100,000 gentes y Se convierten por el convierten poder por de Dios, puños, ¿verdad? ¿verdad? Desafortunadamente ahorita no hay buenos evangelistas como antes, pero Sí, están en estado terminando. que eran de miles. 1 Timoteo 4:14 también, pues ahí le está diciendo, ¿verdad? Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, ¿verdad? Sí. Habla otra vez de dones en 1 Y Timoteo. dice que uno puede descuidar el don. Claro, por eso dice, no descuides el No don. descuides, es decir, cuando yo descuido es o porque me lo apropio o porque... Porque lo tiene a uno así, por eso está constantemente diciendo, porque otra vez en 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿verdad? Porque que avives el don. Entonces quiere decir que puede una persona como que así bajar la guardia del don que tiene, ¿verdad? No ponerlo a trabajar o tenerlo descuidado. Sí. Y eso es malo. Hay algo también muy importante y es que las personas a quienes Dios les da un don, no es para que se sientan ellos muy importantes, porque si se los dieron, Sí. se los dieron y de regalo. No es de ellos, es un regalo de Dios. Eso está prestado porque va a llegar el día en que tienen que dar cuenta de su don. Sí. Y luego dice que es una manifestación del Espíritu para provecho, Para no provecho. para división. No para división. No para división. Que los necesitamos, pero sin engaños de Satanás. Sí. Ahora vamos a estudiar el ministerio del Espíritu Santo. La distribución de los dones. La distribución de los dones es su primer trabajo. ¿Qué dice 1 Corintios 12:11? Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, ¿no? Porque uno siempre quiere. Sí. Uno siempre cree que merece. Uno quiere a los mejores, tal vez, ¿verdad? Siempre buscamos los mejores. Hasta entre los que tienen dones, algunos se ponen tristes porque no tienen los mejores. Los mejores dones, ajá. Sí. Pero Él dice que como Él quiere, ¿verdad? Cada uno sirve.
Cada Claro, uno sigue. por eso es que El don, aunque sea el don de la uña del pie, sirve para que puedas caminar tranquilamente, ¿va? no, y definitivamente, así por eso el ejemplo del cuerpo, ¿verdad? Es importante, porque todos los miembros de nuestro cuerpo tienen una función diferente. A veces hasta una uñita del dedo, ¿verdad? Que no tengamos ya nos complica las cosas. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es repartir los dones conforme Él quiere. Ujú. Y la diversidad de ministerios también nos habla en 1 Corintios 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. ¿Y qué dice? Y hay también diversidad de dones que habla Romanos, entonces no solo lo tenemos en Corintios, en Efesios, Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, es lo que hemos estado platicando anteriormente, ¿verdad? Y también dice hay diversidad de ministerios, esto lo habla en Romanos 12:5, y hay diversidad de actividades también, que habla Romanos 12:6, ¿verdad? Entonces, pues por el tiempo, no, creo que no vamos Pero a leer. hay algo muy importante. La misma Biblia tiene ciertas normas, ciertas reglas, para que los que tienen dones no se pierdan. Sí. Por ejemplo, dice, ¿qué dice 1 Corintios 12:4? ¿No? Ahí 12:4. ya son los límites que el mismo Dios pone. Hay diversidad de dones de operación, pero el Señor es el mismo. Entonces son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como Pablo los fue reglamentando, ¿verdad? Pablo fue reglamentando porque ellos estaban haciendo cosas. Haciendo cosas y haciendo un relajo ahí. Con tu don, si tú lo tienes, debes edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y al Amén. Espíritu Santo. Sí. ¿Qué dice Juan 16:13? Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sí. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él les va a enseñar a ellos para que ellos enseñen a otros, no para Sí. que se queden con lo que recibieron. Con lo que recibieron, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no vino para enseñarnos cosas nuevas, sino la voluntad vino para enseñarnos cosas nuevas y la voluntad de Dios para su iglesia. Tú, hermano, que tienes un don, pues enséñale a los demás la voluntad de Dios. No te pongas difícil. Sí. El Espíritu no está limitando los dones, sino que está manifestándose de diferente manera. Sí. Dice 1 Corintios 12:4-7. Y aquí hace una descripción, ¿verdad? Porque dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y así a otro hacer milagros, y a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sí, es ¿verdad? cierto. Muy bien. Entonces, ahora hay ciertas limitaciones para el uso de los dones, ¿verdad? En primer lugar, es el orden. Dios es un Dios de orden, ¿cierto usted, hermano? Dios es un Dios de orden. Y entonces tenemos que tener cierto orden. A veces los hermanos creen que tener un don es irse a tirar y a revolcar ahí en la alfombra de la iglesia. No. Son como hombres que deben hablar a los hombres para exhortación y consolación. ¿Y qué dice el versículo 26 del 12? 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿verdad? Sí. Entonces así
Entonces, la primer orden que tenemos, los que tenemos dones o los que no tenemos, es que recordemos que Dios es un Dios de orden, Sí, no de desorden. sí, El segundo principio por excelencia, ¿cuál es? Vamos a ver. Primera sí. Solo quiero, aquí el 14:3 también de Primera de Corintios dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y así más o menos sigue diciendo para que vayan en orden todas las cosas, ¿verdad? No Muy cada bien. quien como quiere. Y el ¿Qué dice? principio de excelencia en 1 Corintios 13:1-3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Qué triste va recibir unos dones de Dios y ponerlos, en práctica de tal manera que al final de nada les sirva. Sí. Yo creo que merece. Está serio, ¿verdad? Merece peores cosas, ¿verdad? Sí. Porque Pues, finalmente Dios espera que aquí mismo nosotros gocemos de la plenitud del Espíritu Santo. amén. La plenitud del Espíritu Santo se llama también Es santidad. santificación, ¿verdad? Y, lo de- Es la y- santificación. están los frutos del Espíritu Santo. Ujú. ¿Cuáles son, Estelita? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Bueno, Y aquí tenemos entonces ya para terminar, ¿verdad? sí. Así también vosotros, dice, pues que anhelemos dones espirituales, procurando abundar en ellos, pero ¿para qué? Para edificación de la iglesia, porque de otra manera no estamos haciendo nada. Así que los Gálatas es que nos habla aquí, más el fruto del Espíritu. Entonces, si tenemos esa manifestación y la presencia del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y estos no tienen ninguna ley, es decir, no hay hasta aquí ya mucho amor, ya mucha benignidad, ¿verdad? Mucha mansedumbre. Mucha bendición. Mucha bendición. Bueno, Entonces, esta fue la introducción. Como ustedes se dan cuenta, no vimos nada, ningún don. Pero a partir del próximo domingo vamos a ir analizando don por don para ver cómo lo convertimos en bendición en vez de problema, tanto para la persona que lo posee y que no lo pone en acción para edificar la iglesia, como para el que esté envidiando el don y dice, ay, siquiera yo fuera como aquel. que tiene ese don. Sí. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Estelita, Amén. dirígenos en oración. Oremos, hermanos, entonces. Te damos gracias, Padre, en estos momentos, Señor, que nos has permitido realmente por tu gracia y misericordia estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Padre, para estudiar tu palabra. Y gracias por esta introducción, Señor, a las lecciones de los dones espirituales. Sabemos que eres un Dios de maravillas, Señor, un Dios bueno, un Dios grande, Señor, que quieres realmente que cada uno de tus hijos, Señor, pues te sirvamos con amor, Señor, y has repartido estos dones a cada uno conforme tú has querido. Y sabemos que es un regalo, y como es un regalo, tú quieres que nosotros, Señor, lo pongamos en práctica también para bendición y edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y para que muchas personas puedan llegar a conocerte a ti, Señor, como el único y personal Salvador, como el único Dios verdadero. Así que te pedimos todo, Señor, por favor, que nos ayudes y que cada quien está ya identificando su don y que avivemos ese don que a cada quien tú has repartido conforme tú has querido, Señor, que lo pongamos a trabajar para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, ay, me está muriendo el frío aquí.